Hola, bienvenidos al pod de Dharmatic. Mi nombre es Juan y qué bueno que están por el día de hoy por acá. La verdad es algo que estoy intentando, es la primera vez que grabo directamente un programa para el podcast, así que vamos a intentar este formato y pues te pido antes que nada que me puedas seguir por aquí y que puedas compartirlo con tus amigos, los que están interesados en todo lo que tiene que ver con el budismo, para poder platicar un poco sobre estos temas. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante, que es justamente hablar de los tipos de infierno que existe según la cosmología budista. Es cierto que luego el budista occidental moderno luego vive como en una especie de encrucijada de no verse a sí mismo que está dentro de una religión, pero evidentemente pues el hecho de que hay una tradición religiosa atrás, pues sí hay una religión, aunque vivamos en negación los budistas occidentales, ¿verdad? Parte de una religión, pues evidentemente es la cosmología que se desarrolla, muy rica en símbolos, muy rica en historias, muy rica en ejemplos, y no es la excepción el budismo. El budismo tiene una vasta concepción cosmológica, y esto incluye pues cosas bonitas como también cosas no tan bonitas, y el día de hoy vamos a hablar justamente de las cosas no tan bonitas, que son los infiernos. Primero hay que recordar que dentro del samsara, dentro del budismo, entendemos que hay 6 destinos en los cuales nosotros podemos renacer, ¿no? Dentro de estos 6 destinos, el más desafortunado justamente lo conocemos como el destino de los narakas, ¿no? ¿Dónde habitan los narakas? Justamente habitan en lo que nosotros entendemos como los infiernos. ¿Cuántos y cuáles y qué son los infiernos que se cree en el budismo que existen? Donde los narakas, justamente ahí es donde viven los narakas. Pues según el budismo, los infiernos son 8, los cuales son calientes, son infiernos periféricos, son 8 infiernos fríos infiernos efímeros, es decir, en total son 18 clases de infiernos. Su causa esencial para renacer ahí es cuando morimos o tenemos una vida desarrollada en cólera, el odio o en el asesinato y la violencia. Prácticamente, si nosotros generamos estos estados mentales dentro de nuestra mente, nosotros somos candidatos a renacer en este reino tan desafortunado, que es el más desafortunado dentro del samsara. Los 8 infiernos calientes se ubican o están hundidos en las profundidades de la tierra y se encuentran apilados unos sobre los otros. De más próximo a la superficie a más profundo, vamos a describirlos a continuación. El primero es el infierno de las resurrecciones, donde, cortándose mutuamente en trozos bajo un sol abrasador, los seres renacen una y otra vez. El segundo son las líneas negras, donde los seres son despedazados por sierras. El tercero son reunión y aplastamiento, donde son aplastados por un martillo en un mortero. Imagínense esa escena horrible. El número 4 son los llorosos y aullidos, donde se cuecen aullando a un gran recipiente de hierro incandescente. Ahí prácticamente nos están cocinando. El número 5 son grandes lloros y aullidos, donde se intensifica los sufrimientos de justamente eso que nos están cocinando, ¿no? El sexto es el ardiente, donde se arde con bronce fundido. El séptimo es extremadamente ardiente, donde es empalado en unas grandes recipientes de hierro ardiente. Y el octavo son los tormentos insuperables, donde el calor y los tormentos son los más intensos. Desde el primero hasta el último de estos infiernos, el tiempo de estancia aumenta hasta durar un kalpa indeterminado. El último infierno se denomina también infierno Varya, y está reservado a los practicantes del Vajrayana, que han roto sus compromisos y han causado grandes perjuicios a sus maestros. El tipo número 2 de infiernos son los infiernos periféricos. Se sitúan a los 4 puntos cardinales del infierno de los tormentos insuperables. Allí es donde el sufrimiento es menos insoportable. Se comprende como el primero, el foso de las brasas; el segundo, la marisma de cadáveres putrefactos; el tercero, la llanura de cuchillas; y el cuarto, el bosque de las hojas en forma de espadas. También en ocasiones añade el río Simvado.
El tercer tipo de infierno son los 8 infiernos fríos. Vastos glaciares barridos por el viento frío y tempestades de nieve, que se extienden más allá de los precedentes. El infierno número 1 de los inviernos fríos son los ampollas. Número 2 son las ampollas reventadas. Número 3 son los castañetos de dientes. Número 4 son las lamentaciones. Número 5 son los lloros desesperados. Número 6 son las grietas de carne como lotos azules. Número 7 son las grietas como lotos. Y número 8 son las grietas como grandes lotos. El tiempo de vida que podemos estar en estos infiernos es extremadamente largo. Y los sufrimientos van creciendo desde el primer hasta el último infierno. Luego seguimos con los infiernos efímeros, donde identificando su cuerpo en objetos, los seres sufren a ser utilizados, encerrados en puertas, en cuerdas, en herramientas y en hogares, en muro o en columna. Imagínense ser convertido como en una especie de libro que te la pasas en el librero, o en una especie de artefacto que estás atorado durante mucho tiempo en una puerta o amarrado, ¿no? Y prácticamente estos son los tipos de infierno que existen dentro de la cosmología budista. Si tú eres un practicante que tiene una visión que le cuesta un poco trabajo en cierta manera asimilar las visiones cosmológicas y te suele separar tu práctica un poco de esta cuestión religiosa, recuerda que podemos de cierta manera aceptar estos tipos de explicaciones como estados mentales que nosotros podemos desarrollar. Así como lo dijimos al principio, nosotros somos narakas cuando estamos totalmente llenos de odio, de aversión, y cometemos actos directamente en contra de un ser sintiente. Entonces es importante que nosotros podamos de cierta manera internalizar este tipo de prácticas que a lo mejor son visiones más cosmológicas, pero que le podamos usar un uso a final de cuentas para nuestra práctica. Esto fue todo por el podcast del día de hoy. Me gustaría escucharte y que me dijeras cuáles son de estos infiernos los que a ti te dan más miedo. La verdad es que a mí me dan miedo todos. No me gustaría estar en ninguno de estos, evidentemente, así que más vale practicar, generar buen karma. Y pues yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.